Entonces ha llegado el momento de hablar de rectas en el espacio y de planos. Nosotros sí conocemos, digamos, en extensión, cómo serían los asuntos relacionados con las rectas, las líneas rectas, que dibujamos en dos dimensiones, ahora cómo será en tres dimensiones. Es decir, supónganse que tengo esto así y extiéndanlo infinitamente para un lado y para otro lado, cómo yo sería capaz de expresar eh, eh, qué tienen que cumplir todos los puntos que formarían parte de esta recta que yo estoy imaginando en el espacio, ¿ya? Entonces ahora tengo una recta así en vez de pegada en el plano, ¿sí? Entonces, veamos. Acá. Entonces, digamos, lo que acabo de mencionar es que nosotros, en general, si tenemos aquí un eje Y, esto es en dos dimensiones, estoy recapitulando cosas que ya conocemos, digamos, de aquí está el eje X, notamos que, por ejemplo, la ecuación de esta línea recta que acabo de dibujar aquí, que está justo en estas dos dimensiones, es simplemente Y igual a un número que corresponde a la pendiente, que como les había mencionado la otra vez, nos dice el grado de elevación de esta curva, cuán elevada está, ¿no es cierto?, por la variable independiente, que en este caso es la componente X, o la coordenada X, ¿no es cierto?, y más un número donde este número es el número por el cual la recta del cual estamos escribiendo esta ecuación corta con el eje Y, es decir, este valor de aquí hasta acá es P. Ya, ahora, ¿será que en tres dimensiones la expresión matemática que refleja a una recta será esto mismo? Pues no. Ya, entonces, ¿cómo encontramos la expresión matemática que, digamos, tenga la información de los puntos que forman parte de una recta en tres dimensiones? Entonces, primero dibujamos una recta en 3D, ¿no? Entonces, en el caso del 3D, yo voy a tener algo de este estilo, ¿no? Como que, ya saben, en 3D estamos dibujando aquí el eje Y, aquí el eje Z y aquí mi eje X. Y la cuestión es que, ¿qué tal si es que yo tengo, por ejemplo, una recta de esta forma, así? ¿Ya? Ya. Ahora esta recta está en el espacio, ¿no? Es como que, digamos, está así. ¿Ya? Eso no está pegado a un plano, ¿ya? Eso es a lo que me refiero. Ya, ahora miren, noten que yo necesito ver qué es lo que matemáticamente determina lo que deben tener los puntos que forman parte de esta recta. Eso es lo que voy a buscar, ¿ya? Que matemáticamente determina los puntos que forman parte de una recta en el espacio, ¿ya? Entonces, para esto primero observemos lo siguiente, ¿ya? Supónganse que yo tengo desde el origen de coordenadas, digamos que logro encontrar un punto sobre la recta, ¿sí? Entonces, digamos, vector que va desde el origen de coordenadas hasta el punto que encuentro sobre la recta, le voy a llamar el vector R sub 0, ¿sí? Y la cuestión es que, miren, yo podría apuntar a todos los puntos de esta recta, ¿sí? Si es que primero voy hasta donde, si parto del origen de coordenadas y voy hacia donde me apunta esta flecha negra, ¿sí? Y a partir de aquí como que me subo en una flecha que va a estar en esta dirección, que puede agrandarse o contraerse todo lo que yo quiera, ¿ya? Es decir, una vez que estoy aquí, me voy a subir sobre una flecha de este estilo, así, ¿ya? Esta flecha de aquí, la característica es de esta flecha de aquí que está sobre la recta, es justo tener la misma dirección que tiene la recta, ¿sí? Ya, entonces, y la cosa es que yo como que me puedo trepar aquí, ¿ya? O sea, me dicen, bueno, vaya desde aquí hasta acá, y una vez que está acá, subas a esta flecha. Y esta flecha yo le puedo agrandar o acortar todo lo que yo quiera. A esta flecha va a ser un vector, también, ¿no es cierto?, que le voy a llamar el vector V, y va a ser mi vector director, porque me dirige en el mismo sentido de la flecha. Entonces, noten como que si yo primero voy de aquí a acá, y a partir de este punto veo hasta dónde apunta la flecha negra. Entonces, yo me doy cuenta que termina apuntando puntos dentro de la recta azul, ¿sí? La recta azul, los puntos que forman parte de la recta azul pueden ser apuntados si yo voy, digamos, desde el origen de coordenadas hasta donde apunta R sub 0, y si a partir de ahí yo sigo la dirección del vector B y hasta donde llegue la saeta o donde llegue la punta del vector B, ¿sí? Ahora, la cuestión es que este vector B, digamos, si solo lo tuviera así, yo en pocas lo que tendría es que solo apuntaría a este punto de la recta. Entonces, por lo pronto, digamos, si yo conociera solamente el R sub 0 y el B, yo simplemente tendría dos puntos conocidos de la recta, digamos. ¿Cuál?
aquel al que apunta la flecha negra R sub 0 y aquel al que apunta la flecha negra B. Es decir, yo simplemente, supónganse que no tengo visto la línea azul, sino que solamente identifico este punto y este punto. Es como que yo tuviera dos puntos en el espacio así identificados, ¿ya? Este de aquí puedo llegar acá si es que yo voy desde el origen de coordenadas, que estaría por aquí, si es que voy en esta dirección del origen de coordenadas hasta una distancia de sub 0, ¿sí? Y también solo conocería este otro punto de acá, que es al que yo llegaría si es que a partir de aquí me muevo hacia acá, ¿no es cierto? Entonces este punto y este punto son parte de la recta. Pero ¿qué tal si es que, miren, este otro punto de acá, este otro punto de acá también es parte de la recta. Este otro punto de acá también es parte de la recta. Este punto de acá también es parte de la recta. ¿Cómo yo hago que mis flechas, en este caso, cómo haría yo que mi flecha B tope estos puntos? Pues simplemente le alargo hasta que llegue a topar esos puntos. Entonces, de hecho, puede topar todos los puntos azules si es que yo le alargo o le contraigo lo suficiente a la flecha B. Es decir, yo para poder llegar a un punto cualquiera que esté sobre esta recta, este punto cualquiera, digamos, va a tener coordenadas X, Y y Z, ¿sí? Este punto cualquiera. Entonces, digamos, en este caso ya, a pesar de que yo digo un punto cualquiera, entonces no me estoy refiriendo a este en particular o a este en particular, sino que para dibujar tengo que concretar esta noción del cualquiera. Este cumple con ser uno de esos cualquier puntos, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que les determina a estos puntos cualquiera de la recta? ¿Sí? Que tienen coordenadas X, Y y Z. Esos puntos tienen ciertas restricciones. Los puntos que forman parte de la línea azul no son cualquier punto, es decir, no es este punto de acá, o no es cualquier trío o para yo fijarme en los puntos que forman parte de la recta azul. Yo no basta con dar cualquier trío de números. Supónganse que yo doy un trío de números y obtengo un punto por acá, o un trío de números y obtengo un punto acá. Entonces, todos los puntos que no están ahorita tomados en cuenta como parte de la línea recta, esos puntos sería, por ejemplo, este, ¿no es cierto? Estos justo no forman parte de la línea recta porque no están restringidos a que, digamos, formen parte de esta gráfica recta, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las restricciones matemáticas que yo encontraría? Pues la siguiente ya. ¿Cuáles son las restricciones matemáticas que evita que yo considere todos los puntos del plano y considere solamente, todos los puntos del espacio y considere solamente los puntos que están a lo largo de la línea azul? La restricción matemática es la siguiente ya. Que, miren, yo para poder llegar a cualquier punto que está sobre o identificar o considerar cualquier punto que está sobre esta línea azul, a partir del origen de coordenadas, yo sí podría hacerlo. ¿Por qué? Porque, miren, yo conozco que digamos, el vector que iría desde aquí hasta acá, va a ser este vector B, pero alargado una distancia. Es decir, yo puedo decir que desde aquí puedo extender una flecha así, ¿ya? Y esta flecha alargada, alargada a partir de ¿qué? Del vector V, le alargué. ¿Cuántas veces se dice que se le alargó T veces? Por lo tanto, la flecha azul que ven aquí es T veces un número de veces, como le estoy alargando, este número va a ser mayor que 1, multiplicado por V. Entonces, el vector negrito es el V, pero el azul grande es este T por V, ¿sí? Si es que, por ejemplo, yo tengo que T es 1, me refiero a este vector negro. Supónganse que T es, no sé, a ver, 1, 2, 3. Entonces, si T es 3, me refiero al vector azul. Si T es 4, me referiría a un vector que va desde aquí hasta acá y así. Entonces, basta con que yo, digamos, le vaya dando distintos valores a T y mi flecha azul va a poder tocar todos los puntos que están sobre la línea recta, ¿sí? Ahora, todos esos puntos cumplen la siguiente relación. Fíjense que para yo apuntar este punto desde el origen de coordenadas, este punto, digamos, de aquí, la flecha que sale del origen de coordenadas hasta uno de cualquiera de los puntos que forman parte de esta línea azul, este vector que sale desde el origen de coordenadas hasta cualquier punto de la línea azul es mi vector, un vector al que le voy a llamar R. Y fíjense como este vector apunta a un punto de coordenadas de X, Y, Z, este vector, y sale del origen de coordenadas, entonces este vector tiene el derecho a que su información esté justo reflejada en estos tres números, ¿no? Es decir, las componentes de X, Y y Z de este vector son justo las coordenadas de X, Y y Z del punto donde apunta la flecha negra, ¿ya? Entonces, la cuestión es que
Miren, todos estos puntos hacia dónde puede apuntar R, siguiendo este proceso de ir a R sub 0 y de ahí subirme en este vector, ¿no es cierto? Es decir, todos los puntos que están sobre la línea azul son puntos a los que yo puedo apuntar desde el origen de coordenadas a través del vector R. Pero, digamos, desde el origen de coordenadas yo puedo apuntar a cualquier lado del espacio. ¿Qué haría que yo apunte, digamos, exactamente a los puntos que forman parte de la línea azul? Pues que yo siga este caminito, un caminito que de seguro me hace estar sobre la recta azul. ¿Cuál es este camino? Que yo en vez de irme directamente desde el origen de coordenadas hasta R, yo noto que puedo irme, digamos, desde el origen de coordenadas hasta un punto que forma parte de la recta. ¿Ya? Entonces este va a ser un vector R sub 0. Y después lo que basta hacer es montarme sobre el vector T por B y al T irle moviendo o cambiando los números de manera que la saeta T por B apunte a todos los puntos, ¿no es cierto? Que están sobre la línea azul. Eso matemáticamente, digamos, significa que voy a explicitar justo la relación que hay entre R sub 0, el vector TB, que sería ahora este largo, ¿no es cierto? Digamos, este vector azul largo, es uno de los posibles vectores T por B, ¿no es cierto? Que yo en este momento le concreto como esta flecha azul para que ustedes puedan verle, pero no me refiero a que siempre T por B va a ser esta flecha azul. ¿Por qué? Porque, digamos, el T puede ser cualquier valor, entonces esta flecha azul en general va a ser una flecha que va a poder agrandarse o a contraerse, ¿ya? No es una flecha estática, este TB no es esta flecha estática, ya va a ser una flecha distinta en esta misma dirección a medida que el T vaya aumentando, disminuyendo de valor, ¿ya? Entonces, en pocas, la relación que forman estos tres, ¿sí? Es la que, la manera en la que el vector R, digamos, el vector R, al estar restringido, para estar relacionado con el R sub 0 y el TB de esta forma gráfica, eso es lo que hace que este vector R apunte de ley a puntos que están sobre la línea recta, en pocas. Miren, ustedes tienen aquí una suma gráfica de vectores. Miren, están sumando el vector R sub 0, le están sumando un vector que está así, que es el vector azul, ¿no es cierto? Y este es el vector T sub B, este es el vector R sub 0, ¿sí? Y la cosa es que desde el origen de coordenadas sale un vector que va a apuntar a los puntos que están sobre la línea azul, que es, entonces, ¿cómo yo hago para apuntar a los puntos que están sobre la línea azul, que son a través de este vector de aquí, que es el vector R? Pues apuntar esos puntos que están sobre la línea azul es equivalente a apuntar acá y es decir, ¿cómo yo puedo llegar a este punto, a este punto de aquí? Al cual apunta mi flechita que es el R, ¿sí? ¿Cuál es el R de esta? Yo puedo ir, digamos, directamente a través del origen de coordenadas hasta a la punta del R, o puedo ir para acá y después hacia allá, ¿sí? Entonces, digamos, matemáticamente, miren, lo que está pasando es que al R sub 0 le estoy sumando el vector TB y eso me da como resultado el vector R. En pocas, miren, R va a ser igual a que a R sub 0 más T por V, así. ¿Qué significa esto? Que cualquier trío de números X, Y y Z, cualquier trío de números X, Y y Z que esté relacionado con R sub 0 y T sub B de esta forma, van a ser números que reflejen las coordenadas de los puntos que forman parte de esta línea. Es decir, si bien es cierto, yo puedo apuntar a los puntos que están sobre la línea azul a través del vector R, también a esos mismos puntos los puedo apuntar si es que yo voy primero a R sub 0 y de ahí me monto, como les digo, en esta flecha T sub B que se puede alargar o contraer como yo quiera, ¿sí? Entonces, gráficamente lo que estoy haciendo es que el R sub 0 más el T sub B me da este R, ¿ya? Esto de aquí es la ecuación vectorial de la recta en el espacio, ¿ya? Y la cuestión es que, digamos, nosotros podemos a esto reescribirle. Y al reescribirle, nosotros encontramos, primeramente vamos a encontrar las ecuaciones paramétricas de la recta en el espacio y después las ecuaciones simétricas de la recta en el espacio. Ya, entonces, para esto, digamos, pongámosles componentes, ¿ya? El R sub 0 va a tener la componente X del vector R sub 0, le voy a llamar X sub 0, la componente Y del vector R sub 0 le voy a llamar Y sub 0 y la componente Z del vector R sub 0 le voy a llamar Z sub 0, ¿sí? Ya, ahora, por otra parte, al vector V le voy a dar asimismo, voy a llamarle a la primera componente
b sub x, a la segunda componente b sub y, y a la tercera componente b sub z, ¿sí, no es cierto? De manera que t por v sería t por esto y t por esto, ¿ya? Listo. Entonces, ¿cómo sería reescrita esta ecuación si yo explicito sus coordenadas? Entonces, esta ecuación quedaría de la siguiente forma. Miren, quedaría, el vector R tiene coordenadas de x, y, z, ¿sí? Y esto va a ser igual a ¿qué? Al, digamos, R sub 0, que tiene coordenadas x sub 0, y sub 0, z sub 0, ya, más t veces, en este caso es mi b, ¿no? T veces b. Entonces aquí está el b, yo aquí tengo t por b, entonces el b sería b sub x, b sub y b sub z. ¿Sí? Ya, entonces miren, esto de aquí yo le puedo reexpresar haciendo estas operaciones, es decir, voy a multiplicar este número por todos estos tres vectores, ya, esto me da lo siguiente, ¿no? Me da t, t y t, así, ¿ya? Ahora lo que voy a hacer es sumar este vector con este otro. ¿Cómo se hace eso? Pues se suma elemento por elemento, ¿no es cierto? Entonces el primer elemento de este más el primer elemento de este, el primer elemento de este más el primer elemento de este, el segundo elemento más el segundo, el tercer elemento más el tercer elemento. Y eso me genera un tercer vector nuevo. La suma de dos vectores me da un nuevo vector. ¿Cuál es en este caso este nuevo vector? Este de aquí. Donde todo esto me va a dar un número real que va a corresponder a la primera componente de mi vector de la derecha. Todo esto es mi segunda componente del vector de la derecha y esto es mi tercera componente del vector de la derecha. Ahora miren, tengo en el lado izquierdo un vector y en el lado derecho otro vector. Si es que son iguales, eso quiere decir que son estos dos vectores, el de la izquierda y de la derecha, iguales elemento por elemento. Eso quiere decir que este elemento es igual al primer elemento. El primer elemento de la izquierda es igual al primer elemento de la derecha. Entonces, escribamos eso, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo en pocas es que el x va a ser igual al x sub 0 más t veces b sub x, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué más? Puedo decir que el y, ay, perdón, no van a ver esto, ya, entonces también puedo decir que el y va a ser igual a ¿qué? Miren, según esto, ya, bueno, esto va a ser y sub 0 más t veces b sub y, y miren, el tercer elemento del vector de la izquierda tiene que ser igual al tercer elemento del vector de la derecha, y aquí yo digo que todo esto es lo mismo que todo esto, lo estoy diciendo aquí, entonces el z va a ser igual a z sub 0 más t veces b sub z, ¿sí? Ya, ahora, digamos, esto de aquí ya les estoy diciendo que se conoce como la ecuación vectorial de la recta en tres dimensiones, ¿sí? A estas tres ecuaciones de aquí se les conoce como las ecuaciones paramétricas de la recta. Entonces voy a borrar ahora ya el gráfico, ¿sí? Entonces, miren, estas ecuaciones de aquí se les llama, esta ecuación de aquí es la ecuación vectorial de la recta. A esta ecuación de acá, a estas tres ecuaciones de aquí se le conoce como las ecuaciones paramétricas de la recta. De la recta en tres dimensiones, no estoy hablando de rectas en tres dimensiones en este caso. Ya. Y finalmente lo que vamos a tener es lo que se conoce como las ecuaciones simétricas de la recta. Entonces la información que está aquí es la misma información que está acá. A veces damos la información de esta forma, a veces damos la información de la ecuación de la recta de esta forma. ¿Por qué? Porque miren, dado de esta forma, estamos también haciendo explícito que la componente x, y z de los puntos que están sobre la recta tienen que ser tales que están restringidos a no hacer cualquier punto que podamos encontrar, sino que de ley tiene que seguir debe poder obtenerse si yo hago estas operaciones. Y esto ya implica una restricción sobre cuáles son los posibles valores que pueden tomar las coordenadas de x, y, z de los puntos que forman parte de la línea recta. Listo. Ahora, miren, ¿por qué le llamamos esto ecuación paramétrica? Uno tiene ecuaciones paramétricas cuando las mismas variables que inicialmente o en una lectura podemos considerar como variables independientes, a su vez dependen de otras, de una única variable o de un solo parámetro, digamos, o dependen de otras, digamos, variables a las que se les llama parámetros. Miren, aquí la componente X, la Y y la Z, sí, todas dependen solamente del T. ¿Por qué? Porque miren, se supone que cuando ustedes tienen un problema de hallar la ecuación de una recta, ustedes no conocen
todos y cada uno o no conocen todos y cada uno de los puntos que forman parte de esa recta, por eso quieren hallar la ecuación de la recta para poder determinar cuáles son los puntos o las coordenadas de los puntos que van a formar parte de esa recta. Entonces ustedes aquí dicen, bueno, quieren encontrar los puntos que forman parte de la recta, entonces esos puntos tienen 3 coordenadas, coordenadas de X, Y y Z. ¿Cómo van a obtenerse las coordenadas de esos puntos? Pues haciendo estas operaciones. Pero fíjense que el X sub 0, el Y sub 0 y el Z sub 0 son las coordenadas de X, Y y Z de un punto que está sobre la recta. Esto suele ser conocido, al menos ustedes conocen un punto que suele estar sobre la recta, ¿sí? O que va a estar sobre la recta. Y además, ¿qué más van a conocer ustedes? Van a conocer, digamos, un vector que va a estar sobre la recta. Este vector que está sobre la recta es el vector director, entonces van a conocer el B sub X, el B sub Y, el B sub Z. Si es que no lo conocen directamente, pues al final de cuentas van a poder terminar conociéndolo haciendo ciertas operaciones algebraicas. Ya vamos a ver ejercicios de esto. Y lo único que, digamos, sería aquí desconocido son las T's. ¿Por qué es desconocido? Porque, digamos, no es un valor fijo la T. La T es aquí como que la única variable que puede tomar distintos valores. ¿Sí? Entonces, supónganse, a ustedes les dan, puede tomar distintos valores a medida que, mientras que el X sub 0, el Y sub 0, el Z sub 0, el B sub X, el B sub Y y el B sub Z van a mantenerse constantes. Entonces, ya cuando ustedes tienen la ecuación de la recta puesto de esta forma, miren, aquí el X sub 0 es constante, el Y sub 0 constante, el Z sub 0 constante, el B sub X, el B sub Y y el B sub Z van a ser valores constantes, y los únicos que van a poder variar aquí y tomar distintos valores va a ser el T. Recuerden que les dije que el T es un número que me indica cuánto se agranda o cuánto se contrae el vector B. Eso quiere decir que yo en esa explicación estaba dando por hecho que ya conocían el vector B, por lo tanto conocen sus componentes. Listo. Entonces, miren, estas son paramétricas, se llaman ecuaciones paramétricas. ¿Por qué? Porque dan sus 3 coordenadas, los 3 coordenadas de los puntos que forman parte de la recta dependen de un solo parámetro, que en este caso es el T, ¿sí? Ya, entonces, miren, así ustedes hayan querido ponerle a esta recta en el espacio, ¿no es cierto? Como, de manera que la coordenada Z dependa de las X y las Y, tal como hacemos cuando dibujamos superficies en el espacio. Supónganse que quisieran hacer eso. Lo que se darían cuenta, es decir, si ustedes quisieran escribir la ecuación de la recta como si fueran a dibujar una superficie en el espacio, pudieran tranquilamente decir que la Z es una función de las variables de X y Y, de manera que si yo en el piso, digamos, identifico un punto de coordenadas, este punto de coordenadas de X y, ¿no es cierto? A este punto le asocio, digamos, una altura que va a ser la cantidad Z, ¿sí? De aquí hasta acá va a ser mi Z, es decir, yo tendría que encontrar una máquina matemática, podrían pensar, ¿no es cierto?, que yo le doy estos dos valores y como resultado me devuelve un único valor que en pocas es la altura, esta de aquí. Y esta altura de aquí, ¿qué es lo que me dice? Que el punto que va a formar parte de la línea recta está acá, ¿no es cierto? Y ahora la cuestión es que si ustedes pensaban que podían hacer eso, fíjense en que, en efecto, lo que ustedes tendrían es, digamos, una función que depende de multivaluada o una función escalar que depende de estos dos variables de X y Y, y estas entonces tendrían el rango de ser variables independientes. Entonces, el lenguaje matemático aquí nos dice que estas mismas variables que en esta historia o en esta forma de tratar de encontrar la ecuación de la recta en el espacio, estas variables independientes a su vez dependen de otra variable como más profunda, ya digamos una variable ante la cual dependen estas que en esta lectura se entienden como variables independientes. Entonces, son variables independientes en el sentido de que el X y el Y podrían ser en general, digamos, cualquier valor y, digamos, la Z está atada a concretarse en un cierto valor dependiendo de cuál es el valor que toma X y el que toma Y, ¿no es cierto? Pero notamos aquí que el X y el Y a su vez dependen de otro valor, que en este caso va a ser el valor T. Miren, el Y y el X dependen del T. E incluso si el Z depende de X y de Y, y ya que X y Y depende de T, entonces no sorprendería que el Z también dependa simplemente de T. Recuerden aquí la única variable independiente de la cual dependen las coordenadas de X, Y, Z, en este caso va a ser simplemente la T. Por eso, cuando pasa eso, cuando sus variables en una lectura podrían considerar como independientes, a su vez dependen de otra anterior, como en este caso de la T, ¿sí? Dependen de otra variable, ¿sí? Entonces a esa variable se le llama parámetro, ¿sí? Un parámetro en general es una entidad matemática
a la cual se pueden reducir los discursos matemáticos que se hacen en términos de otras variables o otros términos. ¿Qué significa esto de reducción? Pues les conté alguna vez, ¿no es cierto? Digamos, si yo puedo reducir, digamos, el agua a H2O, significa que yo en vez de decir me estoy lavando las manos con agua, puedo reemplazar el uso de la palabra agua con el uso de la palabra H2O. Entonces aquí yo puedo reemplazar el expresar las coordenadas de X, Y y Z, explicitando X, Y y Z, y puedo reemplazar, hablar de eso a través de, o en términos de test. Entonces, por eso estas se convierten y son los parámetros, porque el lenguaje matemático se puede reducir a un lenguaje en el que yo simplemente tenga que hacer referencia a la variable t, que en este caso es el parámetro. Ya, listo. Ahora, ¿cómo yo obtengo las ecuaciones, la otra forma de expresar la ecuación de una recta en 3 dimensiones, a las que se les conoce como las ecuaciones simétricas? Pues lo que se hace simplemente es de esta ecuación, de esta ecuación, de esta ecuación, despejar el t. Entonces, fíjense en qué pasa si yo despejo t de la primera ecuación. Entonces, me quedaría que t va a ser igual a x menos x sub 0 sobre b sub x. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo de la segunda ecuación despejo el t? Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener le paso al otro lado y de ahí divido para el by. Entonces, voy a tener y menos y sub 0 sobre by. ¿Sí? ¿Y qué pasa si de aquí hago el mismo despeje? Entonces, voy a tener que t es igual a ¿qué? Z menos Z sub 0 sobre B sub Z. ¿Ya? Entonces ahora miren, ya que T es igual a T y es igual a T, entonces yo puedo igualar esto con esto con esto, y cuando se lo hace, es decir, miren, yo puedo decir que T es igual a T y es igual a T, cuando esto y esto se refieren a esto y esto. Entonces el primer T es X menos X sub 0 sobre B sub X, ¿sí? El segundo T es Y menos Y sub 0 sobre B sub Y, ¿sí? Y el tercer T es Z menos Z sub 0 sobre B sub Z. Notarán que cuando escribo me esfuerzo para que la notación sea clara en el sentido, y bueno, en general, cuando tengo fracciones, lo que intento es que la línea de fracción quede en medio del igual, ¿ya? Eso es una cuestión de forma, pero sirve, ¿ya? Entonces, a esta expresión, a esta igualdad, le llaman las ecuaciones simétricas de la recta. De la recta en 3 dimensiones, ¿no? Ya, entonces antes de ponernos a hacer ejercicios acerca de esto, les quiero mostrar cómo en el Octave podríamos explicar estas cosas con, digamos, programación, unas programitas que hice ya. Entonces, para eso, digamos, les voy a mostrar en mi pantalla de Octave. Como saben, todos estos archivos les voy a pasar de ley, ¿no? Entonces, a ver, ya. Entonces, miren, aquí tengo una construcción de les voy a mostrar una pequeña programación para un vector, perdón, la construcción de la recta en el espacio, ¿ya? Entonces, miren, lo que voy a hacer es graficar una recta en el espacio donde el vector R sub 0, es decir, sabemos que hay un punto que pertenece a esa recta y sabemos que en este caso ese punto es el punto 1, 2, 5. Entonces su vector R sub 0 va a apuntar al vector 1, 2, 5, no, al punto 1, 2, 5, entonces el R sub 0, el vector R sub 0 es el vector que está aquí. Y el vector director en este caso conocemos también, el V conocemos y sabemos que es 3 menos 5 y 2, ¿ya? Entonces, miren, aquí tienen de datos un punto que está sobre la línea recta y el vector director, ¿sí? Entonces, digamos, lo primero que voy a hacer es mostrarles qué pasaría si es que yo apunto a donde apunta el R sub 0, ¿no es cierto? Entonces, miren, pues eso lo voy a hacer con el vector quiver. Y como les mencioné, tengo que poner los 3 primeros números que voy a poner corresponden a desde dónde sale el vector, y los 3 siguientes números corresponden digamos, a partir de ese punto inicial desde donde salgo. En este caso es justo el origen de coordenadas. ¿Cuánto tengo que irme en X, en Y y en Z? ¿Sí? Entonces, para generar la flecha. Entonces aquí desde el 0 tengo que irme 1 en X, 2 en Y y 5 en Z para generar ¿qué flecha? Justo la flecha R sub 0, ¿no? Ya, entonces, y lo que después hago, estos comandos que ahorita estoy descomentando para que puedan verse,
es lo siguiente, ¿ya? Entonces ya les explico qué van a hacer, o más bien se va a hacer explícito cuando, ay, perdón, se va a hacer explícito cuando, ajá, cuando vean qué es lo que va a hacer el octave, ¿no? Entonces ahorita voy a pegar en la ventana de comando simplemente para que vean la ejecución, ¿no? Bueno, ahorita lo que salió es esto. Ah, perdón. Voy a mostrarles la pantalla de gráficos ya que salió. Entonces, New Share y digamos, lo que dibujó mi Octa fue esto, ¿ya? Sino que lo dibujó progresivamente, ¿ya? Entonces ya les voy a mostrar bien cómo es este dibujo progresivo, ¿ya? Entonces, vieron, este es el origen de coordenadas, como pueden darse cuenta, y el R sub 0 es esta flecha, ¿sí? Y lo que hago es a mi vector B, que es este vector verde, digamos, lo voy agrandando progresivamente, ¿sí? Entonces, miren, primero topa acá, luego topa más acá, luego topa más acá, luego topa más acá. Entonces, todos los puntos de estos donde está apuntando estas flechas que tienen esa misma dirección, es a distintos puntos donde apuntaría, digamos, mi vector V alargado. Entonces aquí está sin alargar, aquí está alargado 2 veces, aquí 3 veces, 4 veces, 5 veces. Ese vector V de mi vector director. Y como notan, cada una de las saetas, las puntas de estas flechas, están topando puntos que necesariamente tienen que estar sobre la recta, ¿ya? Entonces, digamos, esto en la programación salía, digamos, progresivamente como una imagen dinámica, ¿ya? Entonces voy a intentar hacer eso de nuevo, ¿ya? Bueno, esto es lo que sale en mi comando, en mi ventana de comandos. Ajá. Este, sí, esto es lo que sale en mi ventana de comandos, ¿ya? Ahora, voy a volver a pegar esto y mostrarles qué pasa, ¿ya? Entonces, bueno, más que hacer eso así, voy a correr mi programa, pero para que no corra los otros comandos les voy a comentar, ¿ya? A ver, sí. Entonces, ahorita, sí, una forma es hacer esto, sí. A veces que no quise pegar todos estos comandos en distintos archivos o hacerlos en distintos archivos, ya. Entonces, de todas estas órdenes que estoy aquí, que programé para mostrar la clase, solo voy a hacer correr estas de que están aquí, ¿ya? Entonces, le pongo play, sí, y ahí me va a mostrar new share, les muestro las figuras que están saliendo, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, creo que me demore mucho, así que voy a correrle de nuevo, ¿ya? Ok. Ajá. Bueno, igual ustedes, como saben, pueden hacer esto en su compu y ver a qué me refiero, ¿ya? Aquí a veces es porque esto del share de la pantalla, ¿ya? Que no estoy haciendo suficientemente rápido. Entonces ahí le pongo play y pongo new share y les quiero mostrar esto, ¿ya? Entonces sí ven cómo van generándose los vectores. Y lo que digo es que, miren aquí en esta figura final que salió, ¿no? Esto de autoscale es que cuando salen las figuras chiquitas, ustedes aplastan autoscale y se agrandan, ¿no? Grid lo que hace es quitar la malla o ponerla, ¿ya? Entonces, ya, y con esto lo que voy a hacer es moverle, ¿sí? Para que puedan ver. Entonces, miren, claro, la recta que yo ahorita quiero caracterizar matemáticamente va a ser justo la recta que ven aquí moradita, ¿ya? Y como ven, está compuesta de todos los puntos que están topados por mi vector TB. ¿Ya? Y esos puntos están topados por mi vector TV, serían todos los puntos que forman parte de esta línea morada, así es que yo continuara con el proceso de alargar el vector TV, ¿no es cierto?, para que cubra todo este rango, ¿ya? Entonces, en pocas, lo que hice gráficamente en la pizarra, estoy tratando de mostrarles aquí con el Octave, ¿ya? Y ahora, digamos, ¿cuáles serían los comandos que usé? Entonces, en pocas, el Quiver 3 es el que hace los vectores, ¿no es cierto? Y de ahí, miren, lo que hago es mantener la imagen para que vayan, no desaparezcan y se vayan viendo una tras otra en el mismo plot, ¿sí? Y en la misma, digamos, pantalla, en la misma figura.
Entonces, digamos, y después, miren, ¿para qué es este for? Otra vez, el comando for lo que hace es ordenar que se haga lo que está en el cuerpo del for. El cuerpo del for es todo lo que está desde el inicio de for desde las 5 y las 6 van a ser en este caso el cuerpo del for, es decir, este comando que está aquí y este comando que está acá. Es lo que está entre for y end for, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace este comando? Lo que hace es ejecutar el cuerpo del for una y otra vez. ¿Cuántas veces? Entonces, hasta que el i tome el 5. Entonces, va tomando el i distintos valores, desde 1 hasta 5. Entonces, va a hacer estos dos comandos, los que están en la línea 5 y en la línea 6, 5 veces. ¿Ya? Y en cada vez lo que va a hacer es cambiar la i. Entonces, para cuando i toma el valor 1, ¿sí? Entonces, aquí voy a tener un dibujo, porque el Quiver 3 me genera un dibujo. ¿Un dibujo de qué? De flechas. De flechas. ¿Cuáles flechas? Flechas que empiecen, digamos, en 1, 2, 5. Noten que esta flecha empieza donde esta termina. Y claro, la Quiver 3 de que escribí aquí era el R sub 0. Y justo lo que estas de aquí, este Quiver 3 que estoy haciendo aquí es para dibujar los vectores directores agrandados. Ya, entonces, por eso estos vectores tienen que empezar en donde termina este, que es el R sub 0, porque ahí es donde empiezan los vectores directores, ¿no es cierto? Entonces, digamos, por eso puse las coordenadas 1, 2, 5, las puse como tres primeras. ¿Y hacia dónde tienen que apuntar las saetas de esta? Porque empiezan aquí en este punto, pero donde terminan. Entonces, tienen que, digamos, según esto, tienen que ir. Cuando el i es 1, tienen que ir a partir de este punto, 3 en x, menos 1 en y 2 en z. ¿Por qué? Porque cuando el i es 1, este número se convierte en 3, este se convierte en menos 1 y este en 2. ¿Por qué le estoy diciendo que vaya en esa dirección? Si notan, cuando el i es 1, justo lo que me genera es el vector 3 menos 1, 2. ¿Sí cachan que es el vector b? ¿Sí? El vector b, 3 menos 1, 2. ¿Sí? Que es el vector director. Eso va a darme cuando el i sea 1. Si el i es 2, me va a dar el doble del vector director y me va a dar el mismo vector, pero agrandado en 2. ¿Sí? Cuando el i es 3, me va a dar el vector b, pero triplicado. Entonces, en pocas, lo que estoy haciendo es, digamos, con este Quiver 3 estoy dibujando estos vectores, ¿no? Con el Quiver 3, cuando estoy dibujando estos chiquitos de aquí y todos estos, ¿no es cierto? Es decir, miren, este de aquí, el que va desde el origen de coordenadas hasta un punto que está sobre la recta morada, es el R0. Este verdecito de aquí es el primer vector V, el primer vector director, cuando el T es 1, ¿sí? Solo que en vez de T estoy usando aquí la letra I, ¿ya? Ahora, cuando el I, que viene a ser mi T, es 2, el I del octave, que en mi teoría era T, cuando es 2, este vector de aquí, el V, se alarga en 2 y ahora la flecha, por eso aparece el doble de larga. Luego, cuando el i es 3, voy a tener el mismo vector v, pero alargado en 3. Luego, en 4 alargado, luego en 5 alargado. En cada paso del for lo que hace es dibujarme estas flechas, ¿sí? ¿Ya? Y finalmente lo que hago es dibujar toda la recta morada en 3 dimensiones, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago para dibujar la recta morada en 3D? Entonces, para eso uso, digamos, el comando plot3, ¿ya? ¿Por qué no uso el surf? Recuerden que nosotros usamos el surf para dibujar en 3 dimensiones, pero justo el surf lo que hace es dibujar superficies en 3 dimensiones, mientras que el plot lo que puede hacer es dibujar objetos en 3D. Digamos, miren, esta línea morada no es una superficie, ¿no? No es algo que tenga extensión superficial, justo es una línea. Entonces, el plot 3 nos sirve para dibujar, digamos, entidades que están extendidas en el espacio. Entonces, miren, aquí yo no tengo una superficie, sino tengo una línea o curvas que estén extendidas en el espacio. Tipo, por ejemplo, si yo quisiera dibujar aquí una hélice, debería yo usar el comando plot 3, ¿ya? Entonces, ¿cómo se usa el comando plot 3? Ahora, claro, yo sé que ustedes tienen todavía, digamos, problemas con estas partes que tienen que ver con la programación y el Octave, pero otra vez, miren, si ustedes no programan por su cuenta, no van a aprender. Así yo haga lo que sea para explicarles. Esto solo se aprende haciendo. Y otra, para hacer van a necesitar, además de lo que les estoy diciendo, como por su cuenta, indagar, ¿no? Consultar, buscar hacer, monear el Octave, ¿ya? Si es que necesitan ahí soporte, digamos, está en la red. Entonces, lo que pueden hacer es buscar plot3, octave, enter, y les sale todo lo referente al comando, dibujitos y todo eso dentro de la página del GNU Octave.
que tiene a disposición libre. Y si no, buscan grupos de preguntas como el Stack Exchange que les dije la otra vez. Ya, entonces, ahora, eso es con respecto a qué comandos usé. Les estaba comentando que en el caso de plotear en 3 dimensiones una línea recta o curvas en 3 dimensiones, no superficies. Para las superficies usamos el surf. Para graficar curvas en 3 dimensiones, entonces ahí usamos el plot 3. Entonces, lo único que hace uno es poner, digamos, las componentes X, Y y Z que van a tener todos los puntos de mi, que van a formar, todos los puntos que forman parte de mi línea recta, ¿sí? Entonces, en este caso, puse esas componentes de manera paramétrica. Miren, estoy poniendo aquí un número más otro número multiplicado por t. Un número más otro número, que en este caso es el -1 multiplicado por t. Un número más otro número multiplicado por t. Lo que quiero que noten, que voy a mostrar ahorita en la pizarra, es que en efecto, esta es la coordenada X, esta es la coordenada Y y esta es la coordenada Z, que van a tener nuestros puntos que forman parte de la línea recta cuando están expresados de manera paramétrica, ¿ya? Entonces, para ver cómo hacer esto de la ecuación de la recta en coordenadas paramétricas, fijémonos en lo siguiente, ¿no? Esperen un momentito. Lo que hice fue simplemente ver con cuáles vector estaba trabajando. Entonces, estos problemas de encontrar la ecuación de la recta suelen ser encontrar la ecuación de la recta una vez que ustedes conozcan las coordenadas de un punto que está sobre la recta. En este caso, ese punto desde el que tiene coordenadas 1, 2 y 5. Y como desde el origen de coordenadas sale una flecha que apunte ese punto, a esa flecha le llamamos R sub 0, entonces nuestro R sub 0 va a ser este. Y de ahí nos van a dar un vector director o nos van a dar una forma de dar el vector director, ¿ya? Entonces, digamos, si no nos dan el vector director de esta forma, lo que pueden hacer es decirnos que hay dos puntos que conocemos sobre que pasan, o por dos puntos que pasan por esa línea recta. Por ejemplo, este punto de aquí y este punto de acá. Entonces, supónganse que nos dan las coordenadas de este punto de aquí, que en este caso serían 1, 2 y 5, ¿ya? Y supónganse que nos dan las coordenadas de este punto de acá, ¿sí? Entonces, que en este caso sería 4, ya, ya, entonces, 4, yo tendría aquí menos 3, ajá, pues sí, menos 3, no. Simplemente, ajá, ya, entonces en este caso va a ser 1, sí, 1, y en este caso voy a tener 7, sí, ya, esos son los 3 puntos, ya, los 3 coordenadas. Entonces, si no nos dan este vector directamente, lo que van a hacer es darnos 2 puntos sobre la recta. Entonces, estos problemas de encontrar la ecuación de la recta, vienen dados con este par de información o vienen dados con este par de información. Entonces, miren, si nos vienen dados este par de información en vez de ¿qué es lo que haríamos? Pues miren, decimos que uno de estos va a ser mi vector R sub 0. Entonces, en este caso, este de aquí va a ser mi R sub 0, ¿sí? Ya, tal cual como, ¿sí? Y ahora, digamos, sí podríamos encontrar un vector que esté sobre esta línea, ya que tenemos este punto y tenemos este punto. Ese vector, ¿cómo sería? Ese vector sería simplemente 4, 1, 7, el punto final menos el punto inicial. Recuerden lo que les mencioné en alguno de los videos ya. ¿Qué pasa si mi flecha no parte del origen de coordenadas? ¿Cómo yo expreso matemáticamente la información de mi flecha? Pues resto el punto final donde apunta la flecha menos el punto inicial. Por lo tanto, esta flecha, que va a ser mi vector director V, en este caso sería 4 menos 1, esto es 3, 1 menos 2, esto es menos 1, y 7 menos 5, 2, ¿sí? Entonces, si es que no me hubieran dado a mí esto de par de información, me hubieran dado la información de 2 puntos a través de los cuales pasa la recta, acerca de la cual yo quiero conocer su ecuación, ¿no es cierto? Si me dan estos 2 puntos, lo que yo debería hacer es hallar el vector B como restando el punto final menos el inicial, y ahí yo ya reduzco este problema de 2 puntos, encuentre la recta a este problema, que es dado un punto sobre la recta y un vector director, encontrar la ecuación de la recta, ¿cierto? Ya, entonces, ya si nos dan este problema, le reducimos a y ahora que ya estamos en este problema, simplemente aplicamos la ecuación paramétrica de la recta,
¿sí? Para poder graficar como les mostré en el Octave, que es lo que hice, encontré la ecuación paramétrica de la recta. Miren, en este caso, la ecuación paramétrica de la recta sería simplemente esta. Una en la que todos los puntos que formen parte de la recta, que van a tener coordenadas de x, y y z, pueden ser obtenidos de la siguiente forma, ¿sí? Si es que yo, digamos, pongo el valor x sub 0 aquí, el valor x sub 0 es la coordenada x de mi vector r sub 0, es decir, si yo pongo aquí 1, ¿no es cierto? Luego me dice ponga más y ponga t, y ponga aquí la componente x del vector director, en este caso es 3. Entonces yo pusiera aquí t por 3 o 3t, ¿sí? Luego, la coordenada y de esos puntos que forman parte de mi recta van a ser igual a y sub 0, que en este caso es este valor 2, más, digamos, t por b sub y, pero b sub y es menos 1, entonces tendré que poner aquí menos 1 por t. Entonces, miren, si yo quito el paréntesis y quito el más, como se debería hacer, o digamos, otra forma de reexpresar lo que había puesto aquí es de esta forma, ¿ya? Y simplemente la componente z va a ser igual a un z sub 0, que en este caso va a ser el valor 5, más, ¿no es cierto? T veces b sub z es 2, entonces tengo que poner 2 veces t. ¿Ya? Entonces, ¿qué hice? Simplemente reemplacé x sub 0, y sub 0, z sub 0, b sub x, b sub y b sub z. Miren, b sub x, b sub y, b sub z, y este es r, sub, rx, este es ry, y este es rz. Sí, perdón, la componente, perdón, quise decir x sub 0, y sub 0, z sub 0. Sí, reemplacé esto aquí y ya me salió la ecuación. Digamos, aquello a lo que se le llama las ecuaciones paramétricas de la recta. Entonces, lo único que hice fue decirle al plot 3, mira, la componente x se puede obtener así, la componente y se puede obtener así, la componente z se puede obtener así. ¿Cómo le estoy diciendo yo eso al Octave? El rato de dibujar, pues le estoy diciendo de esta forma. Ya, lo que estoy haciendo es, miren, justo el rato que pongo aquí el plot 3, estoy diciendo la componente x es justo esto, 1 más 3t, la componente y es 2 menos t, y la componente z es 5 más 2t, tal como pueden mirar en la pizarra. Aquí. ¿Ya? Y ahí, el Octave no podría correr eso, ¿sí? Si es que yo no le dijera, yo no le diera posibles valores a t. Entonces, miren, yo por eso antes de plotear, hacer el plot 3, lo que hago es definir el t y digo que mis t's vayan desde menos 1 hasta 20 en pasos de 0 a 1. Entonces, eso fue lo que hizo, ¿ya? Digamos, el plot 3 lo que hace es, digamos, dibujar todos los puntos de coordenadas de x, y y z que pueden ser obtenidos de esta forma. El primer punto que va a obtener, lo va a obtener si es que en vez de t, reemplaza el valor menos 1. ¿Sí? El segundo, ya, veamos a qué es igual este vector. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí está ya puesto, pero les voy a mostrar otra vez. ¿Ya? Entonces, miren, este vector es este de aquí. Entonces, lo primero, lo que hace el Octave es tomar todos y cada uno de los elementos de este vector y les hace las operaciones que mostré. Es decir, primero toma el menos 1, ¿sí? Y a ese valor menos 1 le pone aquí, aquí y aquí. Y entonces, ¿qué es lo que va a obtener? Aquí va a tener un número real, aquí otro número real, aquí otro número real. Esos tres números corresponden a las coordenadas de x, y z de un punto que forma parte de la línea recta. Luego, lo que hace el Octave es tomar el siguiente valor de t, que es este de aquí, y lo pone, lo evalúa aquí, acá y acá. Y asimismo obtengo tres números que son las coordenadas de x, y z de otro punto y así. Entonces, por eso es que me logra graficar la recta en el espacio. ¿Ya? Ahora, ya, les voy a mostrar, en cambio, cómo obtener la ecuación de un plano, ¿sí? Entonces, para eso mi pizarra. Bacán. Entonces, pilas con eso, ¿ya? Ahora, una cosa que nosotros podríamos tener presente es que, miren, cuando ustedes escriben la ecuación simétrica de la recta, ¿sí? Lo que está al lado derecho del menos, ¿sí? Lo que está al lado derecho del menos corresponden este número y este número corresponden a las coordenadas x, y z de mi vector r sub 0, ¿no es cierto? Es decir, del vector que apunta a un punto que está sobre la recta en el espacio. Y los denominadores son justo
las componentes de mi vector director. Sí, la componente X, Y y Z es mi vector director. Entonces eso hay que tomar en cuenta, ¿ya? Tengámoslo ahí presente. Ahora, digamos, quiero que noten, les voy a hablar ya de las ecuaciones de los planos, ¿no es cierto? Si bien es cierto, nosotros ya hemos aquí visto algunos planos en el espacio, ¿no es cierto? Por ejemplo, les he dicho que si nosotros dibujamos en 3 dimensiones, por ejemplo, z igual a 5, esto corresponde a un plano que está a la altura 5. Es como que supónganse que yo tengo aquí mi eje z, aquí tengo mi eje y aquí tengo mi eje x, ¿sí? Entonces, si es así, y aquí está el número 5, entonces el gráfico de esta ecuación es simplemente, digamos, una hoja, como una hoja, un plano, ¿no es cierto?, que pase por aquí, así, ¿ya? Ahora, la cuestión es esta, ¿ya? Que siempre se escribirá simplemente así la ecuación de un plano como una letra igual a un número, ¿ya? Y la respuesta es no. Más bien, la ecuación general, o la forma general de escribir un plano suele ser esta, ¿ya? Que ustedes tienen A por X más B por Y más C por Z y esto es igual a un número, ¿ya? Entonces que aquí el A, el B, el C y el D son números constantes, mientras que el X y el Y serían sus variables independientes y el Z su variable dependiente, o simplemente en este caso variables porque como está escrita, no está escrita de manera que pueda ser leída la una como independencia de las otras. Entonces el X, el Y y el Z son justo las coordenadas de los puntos que van a formar parte del plano, mientras que el A, el B y el C son constantes, son números constantes y el D un número constante. De manera que esta es la forma general en la que se escribirían todos los planos. Pongamos un plano en particular va a ser el que tenga, por ejemplo, X más 2Y más, o si quieren, menos 5Z. En este caso, miren, el A es 1, el B es 2 y el Z es menos 5. Y el D igual a, por ejemplo, 8. ¿Ya? Esto me va a generar un plano, ¿sí? Y ahí, entonces, ¿cómo yo le podría dibujar a este plano en el Octave? Entonces, aquí sí podría usar digamos, el comando surf, porque un plano es una superficie, ¿no? Es un objeto de 2 dimensiones. Y para dibujar objetos de 2 dimensiones que están dispuestos en el espacio, lo que yo hago es usar el comando surf, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo haría es usar el comando surf. Y para que ustedes puedan usar el comando surf, ¿no es cierto?, tienen que poder expresar una ecuación donde distingan la variable dependiente de la independiente. Entonces, en ese caso, aquí si quieren despejan la z, entonces el z sería simplemente 8 menos x, perdón, 8 más, ya, sí, pongámoslo mejor. Voy a tener menos 8 más x, más 2y y todo esto dividido para 5. ¿Ya? ¿Qué estoy haciendo? Simplemente estoy despejando el z, ¿no? Le pasé hasta el otro lado, le pasé hasta el otro lado y de ahí dividí para 5, así. Ya, entonces, aquí esta ya es la variable dependiente y estas son las independientes y ahí sí ya dibujan como hemos venido haciendo, ¿ya? Entonces ya les voy a mostrar eso en el Octave. Pero la cuestión es que ¿por qué rayos la ecuación general de los planos tiene esta forma? Ya eso es lo que quiero explicar. Entonces, miren, una cuestión que suelen hacer para encontrar el plano es lo siguiente, ya, miren, los problemas tipo encuentre la ecuación del plano, ¿sí? Suele ser, encuentre la ecuación del plano que pasa por estos 3 puntos, ¿sí? Entonces, al inicio de datos, para que encuentren ustedes la ecuación del plano, suelen darles 3 puntos, ¿ya? Entonces, digamos, supónganse que les dan un punto aquí, un punto por acá y un punto por acá y eso está en el espacio, estos 3 están en el espacio, ¿no? Como que están así, por aquí, no sé. Ah, estará así también. No sé, también estará así, por ahí. En 3D, ¿no? Todo esto. Ya. Entonces, de manera que, ajá. Están en el espacio, eso es lo que quiero decir ahorita. Entonces, veamos si puedo hacer que justo luzca que están en el espacio. Ajá. Ya. Ya. Entonces, eso. Miren, aquí tengo estos 3 puntos que están en el espacio. ¿Ya? Aquí sería así. Aquí sería así. Ajá. Ya, igual acá.
Bueno, ahí yo creo que ya es suficiente en el dibujo para que noten que están en el espacio. Y la cosa es que estos 3 puntos van a estar en un, digamos, van a estar contenidos por un mismo plano, ¿sí? Entonces, supónganse que este es el punto A, este es el punto B y este es el punto C. Supónganse que tienen así, ¿ya? Perdón, son puntos. Entonces todavía no les pongo estas flechitas. Supónganse que es el punto A, el punto B y el punto C. Ahora la cuestión es que a mí me gustaría, miren, estos 3 puntos, como les digo, son puntos que están en un plano, pero yo todavía no conozco la ecuación de ese plano. Es decir, supónganse que en este caso, tienen así un punto aquí, un punto acá y un punto acá. Digamos, los puntos son estos 3, ¿ya? Entonces la cosa es que están como que, por ejemplo, no sé, así, ¿ya? Los puntos de mi pizarra son estos, ¿ya? Y la cosa es que, como ven, geométricamente en geometría euclidiana, estos 3 puntos tienen que estar contenidos o van a poder estar contenidos en un único plano, en este plano, ¿ya? Estos 3 puntos, ¿ya? Entonces, ese es el plano que queremos encontrar. ¿Cómo hacen? Digamos, ¿cuál es el truco? Entonces, la cuestión es aquí, digamos, miren, generar un vector que va desde A hasta B. Es decir, en este caso voy a obtener el vector AB, ¿sí? Luego voy a generar otro vector que va desde A hasta C. Es decir, en este caso voy a necesitar el vector AC, ¿sí? Y la cosa es que se trabaja con estos 2 vectores. Es decir, los 3 puntos inicialmente se les da para que ustedes puedan encontrar 2 vectores que están sobre el plano. Es decir, en este caso, en mi hojita que estoy ahorita teniendo, digamos, este es el vector A, este es el punto B y este es el punto C, ¿no es cierto? Miren así. Entonces, la cosa es que desde A sale hacia B una flecha que es la flecha AB y desde A sale hacia C otra flecha que es mi flecha AC, ¿sí? Entonces, en pocas, es esto, así el dibujo que tengo así en el espacio, es este que estoy ahí dibujando, ¿cierto? Y ahora miren, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que sabemos de ese plano? Lo que sabemos de ese plano es que es cualquier vector o cualquier flecha que yo pueda dibujar en ese plano va a ser perpendicular, ¿sí? Va a formar 90 grados con el vector que yo obtenga al hacer el producto punto de esto con esto, ¿ya? El producto cruz, perdón. Es decir, miren, supónganse que yo tengo estas 2 flechas en efecto, ¿ya? Una flecha que va así y otra flecha que va así, ¿ya? Entonces, digamos, ya, un ratito esperen, solo estoy dibujando mejor. Ya, entonces, miren, digamos, aquí tengo mi flecha, mi A, mi C y mi B, y lo que yo digo es, ¿qué tal si es que, por ejemplo, yo hago el producto cruz de AC con A con B? Si yo hago el producto cruz de esto con esto, ¿qué es lo que voy a obtener? Lo que yo voy a obtener es un vector que sea perpendicular a este vector y perpendicular a este vector, y como mencioné antes, perpendicular al plano que contiene estos 2 vectores. Entonces, yo lo que voy a lograr es encontrar este vector así, ¿ya? Entonces, este es el primer paso. El primer paso, bueno, o el siguiente paso ya. Una vez que les dan los 3 puntos, lo que deberían hacer es encontrar, unir estos puntos con flechas de manera que tengan 2 vectores, este de aquí y este de acá, que estén sobre el plano. Y ahora, un vector que sea perpendicular a estos vectores en el plano, también va a ser perpendicular al plano, ¿sí? Entonces, digamos, es decir, miren, esta flecha de aquí, que me resultaría, que ahorita estoy representando con el marcador, que representaría el producto cruz de AB cruz AC, ¿sí? Supónganse que al hacer el producto cruz me da esta flecha de aquí, que es perpendicular. ¿Perpendicular a qué? Forma 90 grados con esta flecha azul con esta flecha de aquí. Muy bien. También forma 90 grados el ángulo que hay entre esta flecha azul y este vector que está aquí. Muy bien. Ahora, eso es lo que sabemos del producto cruz, que el producto cruz nos genera un vector que es perpendicular a los 2 vectores, ¿no es cierto? Pero también es perpendicular al plano. Entonces, esta flecha de aquí azul también va a ser perpendicular al plano. Entonces, el hecho de, el truco aquí es buscar justo un vector perpendicular al plano, ¿ya? ¿Por qué queremos encontrar un vector perpendicular al plano? Porque si yo tengo un vector, supónganse que en este caso yo lo que voy a hacer es AC, perdón, sí, AC, voy a hacerlo cruz AB, ¿sí? Ya. Y esto de aquí me da, como les digo, un vector perpendicular a estos 2, así, por ejemplo, ¿ya? A ver, bueno, supónganse que, bueno, ya, así. Ya, entonces, ¿qué quiero decir aquí? Que de aquí a acá hay 90 grados y de aquí a acá hay 90 grados. Eso es lo que quiero decir, ¿no es cierto?
Pero a su vez, este vector va a formar 90 grados con cualquier punto que esté en el plano, ¿no es cierto? Entonces, miren, ¿cuál es o cómo yo encuentro cualquier punto que esté en el plano? Entonces, por ejemplo, miren, aquí. ¿Cuál es de cualquier punto que encuentre en el plano? Digamos, por ejemplo, yo podría decir que es este punto, un representante de este cualquier punto que está sobre el plano, yo podría decir que es este punto azul que está aquí, ¿ya? Entonces, este punto que está aquí va a tener, como ahorita quiero referirme a cualquier punto que está en el plano, va a tener estas componentes, ¿no? Va a tener componentes X, Y, Z, ¿sí? Donde estas componentes X, Y, Z tienen que estar restringidas, ¿sí? Entonces tengo componentes X, Y, Z, ¿no es cierto? Las de este punto, ¿sí? Entonces, las componentes X, Y, Z tienen que estar restringidas, ¿sí? O tienen que ser tales que si yo, desde aquí, por ejemplo, desde el A, miren, desde aquí, el punto que yo le estoy diciendo es este de aquí, ¿ya? Este asumo que está en el plano. Este punto tiene componentes de X, Y y Z, ¿sí? Ahora, la cuestión es que si yo desde aquí trazo una flecha hasta acá, ¿sí? Si yo trazo esta flecha, lo que yo sé es que este vector azul vertical es perpendicular a todas las flechas que yo pueda dibujar en el plano, ¿sí? Entonces, ¿es perpendicular a esta? Sí. ¿Es perpendicular a esta? Sí. ¿Y es perpendicular a esta? Sí. Pero solo si esta flecha de aquí es una flecha que está sobre el plano. Y eso va a pasar solo si la punta donde está apuntando a la flecha apunta a un punto que está sobre el plano, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo digo matemáticamente que entre esta flecha de aquí y cualquiera que yo encuentre sobre el plano van a formar 90 grados? Entonces, cuando forman 90 grados, matemáticamente hablando, recuerden qué es lo que hacíamos. Decíamos que nosotros vamos a, decíamos que íbamos a hacer qué. Si esta flecha de aquí, recuerden que es el producto cruz AC, producto cruz AB. También pudieron poner AB, producto cruz AC, y iban a tener también un vector perpendicular, pero hacia abajo, ¿no es cierto? Ya, entonces, en este caso, ¿qué estoy haciendo aquí? Siguiendo la ley de la mano derecha, ¿no es cierto? Ya ahí se ve mejor. Ya, entonces, la cuestión es que si yo hago esto de aquí es un único vector. ¿Cuál vector? El vector azul. ¿Y qué es lo que yo sé? Yo sé que este vector es perpendicular ¿a qué? A este otro vector que está acá. Sí, este otro vector que está acá, si yo le llamo a este punto un punto P, entonces yo diría que esta flecha azul es simplemente la flecha, si este es el punto P, esta flecha azul simplemente va a ser la flecha AP, ¿sí? Entonces, miren, yo lo primero que hago es hallar dos vectores perpendiculares al AB y a la C. Perdón, un vector perpendicular al AB y a la C. Ese lo hallo haciendo el producto cruz. Y me di cuenta que es este de aquí. Ahora, lo que yo sé es que cualquier vector que esté sobre el plano va a formar esos 90 grados con respecto a este vector que obtuve. Entonces, si este vector azul es algún otro vector que encuentro o cualquier vector que yo encuentro sobre el plano, entonces este también tiene que formar 90 grados con este. Entonces yo por eso puedo concluir que este que está paradito va a formar 90 grados con respecto a el vector AP, ¿sí? Ya, ahora si dos vectores, este es un vector y este es otro, forman 90 grados entre sí, ¿cómo expreso esto matemáticamente? Pues diciendo que el producto punto de esto con esto, pues me va a dar cero. Recuerden que yo les decía que si yo tengo dos vectores perpendiculares entre sí, entonces su producto punto es cero. Entonces, digamos, todos los puntos que forman parte del plano son puntos que pueden, que van a pertenecer o pueden ser señalados a través de flechas del tipo AP, ¿sí? Y entonces esos vectores van a tener que formar 90 grados con el vector perpendicular, ¿ya? Entonces, eso matemáticamente quiere decir que esto de aquí, producto punto AP, me tiene que dar 0. Y esto de aquí nos va a permitir obtener la ecuación del plano. Para eso, digamos, hagamos lo siguiente, ¿ya? Encontremos el vector AC, AB y AP, pues expresemos sus componentes y de ahí hagamos estas operaciones y veamos qué nos da, ¿sí? Entonces, miren, este vector de aquí, perpendicular, este de aquí, como es perpendicular,
a los vectores perpendiculares o normales, o ortogonales, se les llama, a veces se les dice normales, ¿sí? Cuando son perpendiculares a algo, entonces a este de aquí le voy a poner la letra n, ¿sí? Entonces, supónganse que este vector tiene componentes, es decir, este de aquí, al que le estoy de manera sucinta llamando n, supónganse que tiene componentes n1, n2, n3, ¿sí? Entonces, siendo así, y suponiendo que las componentes del vector AP son, es decir, que mi vector AP es simplemente el vector X, Y, Z, que sus componentes son X, Y, Z, ¿sí? Eso, ¿cómo hacemos este producto cruz? Ahora tendría que yo hacer este producto punto, ¿no es cierto? Bueno, noten que este AP sería más apropiado si es que yo le escribo de la siguiente forma, ¿no? Fíjense en que como yo tengo que obtener el vector AP, que es esta flecha azul, ¿sí? Si se ve desde aquí hasta acá, sí, el vector AP, que es esta flecha azul. ¿Cómo se obtendría? Restando las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. Entonces, supónganse que las coordenadas de este punto inicial de aquí, que es el punto A, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, supongamos que las coordenadas del punto A, ¿sí? Son X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Es decir, las coordenadas de este punto A, ¿dónde le escribo? ¿Ya? Y entonces lo que estoy diciendo es que las coordenadas del punto A son X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, ¿ya? Entonces esa es la notación de las coordenadas de un punto, ¿no? Se pone el nombre del punto y al lado paréntesis las tres coordenadas. También pueden poner igual si quieren, ¿ya? Ya, entonces ahora sí, ¿cómo sería el vector AP? Entonces el vector AP sería las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. Es decir, mi vector AP va a tener la forma, ¿qué forma? Va a tener X menos X sub 0. Eso va a ser la primera componente de mi vector AP, ¿sí? Ya, punto final menos punto inicial. Luego, esta coordenada menos esta coordenada, es decir, Y menos Y sub 0, ¿sí? Luego, esta coordenada menos esta coordenada, entonces voy a tener Z menos Z sub 0, así, ¿ya? Entonces, miren, ya tengo mi vector n, que es en pocas de y ya tengo mi vector AP, que en pocas es este. Entonces, hagamos el producto punto e igualemos a 0 para ver qué nos da, ¿sí? Entonces, eso va a corresponder a hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a desarrollar esta ecuación, ¿sí? Entonces, esa ecuación me pide simplemente hacer el producto ¿no? El producto punto n1, n2, n3, producto punto con x menos x sub 0, y menos y sub 0, y z menos z sub 0, y todo esto sé que me tiene que dar 0, ¿ya? Entonces, voy a cargarle de tinta al marcador. Este producto a punto sería simplemente, voy a desarrollar el lado izquierdo de esta ecuación que a su vez es esta ecuación de aquí, ¿sí? Entonces yo haría esto por esto, esto por esto, esto por esto. Entonces, y sumaría esto e igualaría a 0. Entonces lo que me queda es un n1 por x menos x sub 0, más n2 por y menos y sub 0, más n3 por n3 por z menos z sub 0, y igual es el igual que está aquí, y el 0 es el 0 que estoy poniendo acá. Así, ¿ya? Entonces ahora voy a hacer estas multiplicaciones y reordenar las cosas. Entonces miren, voy a tener n1 por x, n2 por y n3 por z, ¿no es cierto? Entonces voy a tener n1x más n2 por y más n3 por z. Luego, miren, ¿qué voy a tener si multiplico ahora esto por esto, esto por esto y esto por esto? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo como una especie de desorden, digamos, las operaciones algebraicas aquí ya. Pero si ustedes, digamos, se confunden con eso, háganlo en orden. Entonces, primero hagan n1 por x y después n1 por menos x sub 0. Luego n2 por y, luego n2 por menos y sub 0 y así. Ahora estoy haciendo solo simplemente porque quiero que estos tres queden juntos, ¿ya? Y bueno, miren qué pasa si multiplico esto por esto, me da menos n1 por x sub 0. Entonces voy a tener menos n1 por x sub 0. Luego miren qué pasaba, qué me faltaba multiplicar en este sumando y en este sumando, pues lo que me faltaba era hacer esto por esto, que me da en este caso menos n2 por y sub 0, y me faltaba también multiplicar esto por esto, que me da menos n3 por z sub 0, así, ¿ya?
Ahora miren, ¿qué pasa? Y esto sería igual a 0, ¿no es cierto? Ya, entonces queda todo este chorizo así. Ahora, ¿qué pasa si es que justo lo que voy a hacer es, digamos, sacar factor común de estos, saco factor común el menos. Entonces, si yo saco factor común menos, aquí me queda más y aquí me queda más. ¿Cómo me doy cuenta que en efecto hice bien ese factor común? Porque si yo multiplico menos por esto y por esto, me regresa la expresión que estaba antes de ahí escrita, ¿ya? Y a todo esto de aquí le voy a llamar, va a ser un número real. ¿Cuál número real? Uno que resulte de multiplicar la primera componente de un vector normal o el que se obtiene al hacer este producto cruz, por la componente primera del vector del punto A, ¿no es cierto? Y así, esta sería la componente segunda, ay, me están viendo, la componente segunda de mi vector normal por la componente segunda de mi vector A, ¿sí? O de mi punto A, que está sobre el plano, y lo propio acá, ¿no es cierto? Es la tercera componente del vector normal, que es donde mi vector normal es este de aquí, que se obtiene a través de este producto cruz, por la tercera componente de mi punto A, ¿ya? Entonces es número real, número real, número real. Al número real que se obtiene al hacer esta operación le voy a llamar D. Entonces todos estos tres, digamos, me van a dar un valor que le llamo el valor D, ¿sí? Y yo tengo que esto es igual a 0, ¿sí? Entonces, miren, esto le paso al otro lado y lo que me queda es n1 por x más n2 por y más n3 por z y esto es igual a D. Ya, y esta era lo que les dije, la ecuación del plano. ¿Por qué? Porque recuerden, les dije que es un número por la variable x, luego otro número por la variable y otro número por la variable z, donde estos números son justo las componentes x, y z del producto cruz de los vectores que están sobre el plano. Y bueno, el resultado de eso que estaba antes entre paréntesis. Por lo tanto, miren, la forma de la ecuación de un plano va a dar así. Es de esta manera. Ya. Antes de pasar a hacer un pequeño ejercicio, ¿cómo mostraría esto en el Octave? Es lo que les quiero mostrar ahorita, ¿ya? Entonces, en el Octave, miren, bueno, ya les mostré la gráfica de cómo construir la gráfica de la línea recta en 3 dimensiones. Aquí voy a, miren, a graficar 3 puntos sobre el plano, ¿sí? Ya, bla, bla. Solo denme un ratito que estoy viendo aquí cuáles son los dibujos que quiero terminar compartiéndoles, ¿ya? Estos tres les quiero compartir, ya, todos estos. Listo, entonces, primero que nada, miren, entonces aquí me van a dar en este problema, miren, que voy a hacer, dice que tengo 3 puntos sobre un plano. Estos puntos son este punto A, este punto B y este punto C, ¿sí? Ya, entonces, primero que nada, me gustaría ubicar esos 3 puntos, luego generar los vectores AB, AC, luego hacer el producto cruz y luego el producto punto, tal como expliqué en la pizarra. Entonces, veamos qué pasa si le doy play. Ah, y así se está mostrando, pero en en una gráfica que ya tenía abierta, así que les voy a volver a mostrar qué pasa, ¿ya? Entonces, espérenme un segundito nomás. Ya, ahora sí. Entonces, ahora sí le voy a dar play y miren, aquí pongo New Share y les muestro esto. ¿Qué es eso que estoy mostrando ahorita? Estoy mostrándoles primero los 3 puntos, ¿sí? O sea, esto se hizo como paso a paso, ¿no es cierto? Por eso vieron que se fue construyendo poco a poco. Es decir, se les va a desplegar de manera dinámica, pero ¿qué es lo que hago al final de cuentas? Miren, lo primero que hice fue identificar el punto este rojo y este rojo de aquí, que son mis puntos A, B y C. Luego, digamos, este es el A, ¿no es cierto? Supónganse que este es el B y este es el C, entonces lo que yo tengo es aquí AB y tengo aquí el vector AC. Luego, esta flecha que sale así es justo el vector que se obtiene al hacer el producto cruz entre esta flecha que está sobre el plano y esta otra flecha que también está sobre el plano. Entonces, esta que sale hacia afuera, aunque no parezca, tiene 90 grados con respecto al plano, ¿ya? Entonces, para notar que en efecto es así, que solamente tenemos una especie de distorsión por la visualización, lo que voy a hacer es al plano como moverle de manera que quede horizontal
y ver si es que en efecto esa flecha roja termina estando vertical y ahí nos damos cuenta que en efecto vamos a anotar los 90 grados, ¿ya? Entonces, ¿cómo le pongo completamente horizontal? Cuando ya desaparezca, digamos, la extensión y quede así completamente recto, ¿no? Es decir, si es que yo les presento una hoja para que vean como si fuera solo una línea, le tengo que poner a la hoja completamente horizontal. Y como ven, con respecto a este plano, la flecha roja en efecto forma 90 grados. Y ahí eso fue lo que hallé haciendo el producto cruz. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué es lo que se hace después? ¿No es cierto? Miren, lo que yo digo es que esta flecha, ¿sí? Esta flecha, a ver, así. Ya, lo que yo digo es que esta flecha, ya, ahí se ve que está formando los 90 grados. Ya. Esta flecha de aquí, justo forma 90 grados con cualquier flecha que yo pueda dibujar sobre el plano, ¿sí? Entonces, por eso el producto punto entre esto y cualquier flecha que yo pueda dibujar sobre el plano tiene que ser 0. Ya, listo. ¿Cómo hice todos esos dibujos? Es lo que les quiero comentar ahorita, ¿ya? Entonces, para eso les voy a compartir mi pantalla de Octave. Ya. Entonces, miren, bueno, lo primero que hice fue encontrar el vector AB y el vector AC. ¿Cómo encuentro esos vectores? Pues resto del punto B menos del punto A y así obtengo el vector AB. Entonces, fíjense, cogí esta componente X, le resté esta componente X, entonces 1 menos menos 2, eso me da 3 positivo. Luego, miren, 3 menos, tengo que coger el vector B. Entonces, en este caso es la componente Y del vector B, que es menos 1, le quito el 3 y que es la componente Y del vector A, ¿no es cierto? Y entonces ahí me queda, ¿cuánto? Menos 4, entonces por eso tengo aquí así. Y así hice con las componentes Z, y lo propio, o sea, hago lo mismo con el vector AC, es decir, resto las coordenadas del vector del punto C, menos las coordenadas del punto A. Ya, y entonces obtengo estos dos vectores, ¿sí? ¿Cómo hago el producto cruz de estos dos vectores? Entonces aquí les dejé un comentario para decirles que en general para poder hacer el producto cruz entre dos vectores lo que pueden hacer es usar el comando cross. Entonces miren qué pasa si yo aplasto cross A, B, A, C. Entonces va a sacar el producto cruz entre A, B y A, C. Veamos qué nos dice el octave que es ese vector, ¿sí? Entonces digamos, voy a mi ventana de comandos y le pongo aquí clear y aquí es el C y para que se limpie. Y miren qué es lo que voy a hacer. Hasta aquí definí el vector AB, aquí definí el AC y aquí voy a hacer el producto cruz entre los dos y tiene que darme, y ese nuevo vector que resulta de hacer el producto cruz entre AB y AC es al que le estoy llamando N, recuerden. ¿Y qué pasa si le doy Enter? Miren, nos dice que ese vector es el 21, 0, 21, ¿sí? Entonces, ya, ¿cómo pueden obtener esto? Pues si quieren hagan el determinante que les mostré en el video anterior, ¿sí? Entonces, esto es lo que quiero hacer. Ajá. Entonces, miren, yo ya sé que el vector n, que yo les mostré en mi pizarra es 21021, ¿ya? Entonces, miren, bueno, qué es lo que estoy haciendo cuando pongo, por ejemplo, aquí plot 3 y esto, ¿ya? Lo que estoy haciendo es dibujar el punto, ¿sí? Miren, estoy dibujando un punto en el espacio, pero quiero que le dibuje de color rojo y con una estrellita. Entonces, lo que estoy haciendo en pocas es dibujar el punto A. Después, cuando yo puse este plot 3 y esto, estoy dibujando el punto B. Y luego, cuando puse plot 3 y esto, estaba dibujando el punto C, porque justo el punto C es el que tiene coordenadas 4, 2, menos 1. Miren, 4, 2, menos 1, ya. Entonces, estos tres comandos de aquí, me dibujaron me sirvieron para dibujar los 3 puntos que vieron sobre el plano en el dibujo que les mostré hace un momento. Y luego, digamos, estos quiver sirven para dibujar los dos vectores que vieron sobre el plano. ¿Cuáles dos vectores, digamos? Estos no, me refiero a, miren, los plot 3 que vieron ahí, lo que hacen es dibujarnos este punto rojo y este punto rojo. Y luego voy a usar dos comandos quiver para dibujar este vector azul, este vector de aquí que está sobre el plano, que está rojito. Y también voy a usar un tercer quiver para dibujar esta flecha de aquí. Ya. Entonces, bueno, esa parte del quiver ustedes ya conocen, ¿no es cierto?
o al menos ya les he hablado algunas veces de eso. Y entonces, simplemente en estos comandos puse la pausa para que se vea poco a poco, ¿no? Y no simplemente salga como un flashazo la imagen y de ahí desaparezca, ¿no? Ya, y entonces, mm, miren, ¿qué estoy haciendo ya? Entonces, con este quiver lo que hago es dibujar un vector AB, con este quiver dibujo el vector AC. Entonces, parto desde los tres primeros puntos, como el vector AB y el vector AC parten del punto A, entonces los tres primeros números que pongo son los que corresponden a la componente A menos 2, 3, 5, ¿no es cierto? Al punto A. Y de ahí tengo que decir cuánto se alarga cada uno de esos en X, en Y y en Z, ¿no es cierto? Entonces, digamos, el vector AB a partir de A se alargaba 3, menos 4 y menos 3, y el vector AC a partir del punto A va 6 en X, menos 1 en Y y menos 6 en Z. Ya, eso es lo que quiere decir. Y este quiver 3, fíjense, es un vector que está parte del punto A, ¿sí? Ahí está el inicio del vector rojito que digo que es perpendicular al plano que mostré en el gráfico, y, digamos, apunta al punto de coordenadas, miren, 21, 0, 21. ¿Por qué? Porque eso fue lo que nos decía cuando sacamos el cross, que era nuestro vector perpendicular, ¿no? Es un vector de coordenadas 21, 0, 21, solo que a ese vector de coordenadas 21, 0, 21 lo hago que parta o que salga desde el punto A. Sí, por eso en el gráfico el vector salía del punto A. ¿Ya? Y luego lo que hice fue dibujar, miren, a través de un mesh grid, la superficie como les comenté antes. Entonces, ¿cómo es, digamos, en este caso, la ecuación del plano? Sí. Entonces, en este caso, la ecuación del plano, miren, ¿qué vamos a necesitar para la ecuación del plano de lo que hicimos ahí? ¿No es cierto? Vamos a necesitar el vector normal, que ya sabemos que es el vector normal que obtuvimos como producto punto del AB con el vector AC. Sabemos que es 21, 0, 21, ¿sí? Y además necesitamos un vector que esté sobre el plano, apuntando a cualquier punto del plano, ¿no es cierto? Ese tipo de vectores eran los que antes yo les puse como AP, ¿sí? Entonces, en este caso es X menos la componente X de A, luego Y menos la componente Y de A, y Z menos la componente Z de A. ¿Por qué? Porque X, Y y Z corresponden a los puntos que están sobre el plano, que están nombrados como P, y digamos los que voy a poner aquí corresponderán a la componente X, Y y Z del vector A. ¿Ya? Entonces, digamos, voy a ver en mi Octave cuáles eran esos valores, ¿sí? Entonces, miren, lo que digo en pocas es que el vector A es esto, y perdón, sí, el vector A es esto. Mi punto P es el punto de coordenadas X, Y, Z. De manera, miren, el punto A es el punto P es de manera que el vector AP es simplemente la coordenada del punto final menos la coordenada del punto inicial, en este caso la primera coordenada, entonces de X menos 2, esto es de X más 2. Luego yo tendría que tuviera esto menos esta componente, entonces tendría y menos 3. Luego tendría esta componente menos esta componente, entonces tendría z menos 5 y ese es mi vector AP. Y lo que tengo que terminar haciendo es simplemente, para hallar la ecuación del plano, es el producto punto de este vector que es perpendicular al plano con este vector que está sobre el plano e igualar a 0, porque eso quiere decir de manera matemática que tanto esto como esto son perpendiculares entre sí. Entonces hagamos el producto punto y como ustedes ven me va a dar 21 por esto, es 21 por x más 2, ¿sí? Luego voy a tener 0 por esto y luego voy a tener 21 por esto, entonces voy a tener más 21 por el z menos el 5 y esto es igual a 0, ¿sí? Es decir, estoy haciendo esto que está aquí. Y como son perpendiculares, ese producto punto está obligado a ser 0, ¿no es cierto? Ya, y entonces esto, trabajándole algebraicamente, pues simplemente es 21x más 42 más 21z, menos 105. Y esto igual a 0. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Digamos, esto con esto les voy a operar, ¿no es cierto? Entonces, 105 menos 42, eso es 63, le voy a pasar al otro lado, ¿no es cierto? Porque me va a dar menos 63 en el lado izquierdo, entonces pasa como más 63 del lado derecho.
y yo voy a tener 21x más 0y, ¿no es cierto? Fíjense en que aquí no le puse, pero digamos está implícito que 0 por y menos 3 me va a dar 0 por y menos 3, así, ¿no es cierto? Ya. Entonces, digamos, no es que no aparece digamos, no es que no estaría yo considerando a la y, sino que se multiplicó por el 0, ¿no? Ya. Y finalmente tengo aquí 21z, más 21z. Ahora miren, voy a sacar factor común 21 de este sumando y este sumando, ¿sí? Y al sacar el factor común el 21, le puedo pasar al otro lado a dividir, y 63 para 21 es justo 3, ¿sí? Entonces esto de aquí se convierte en 3. ¿Ya? Y en este caso, esta es la ecuación de mi plano, ¿sí? ¿Cuál plano? El plano que contenía los puntos A, B y C que mostré en el octavo. Ya, esta sería la ecuación del plano. Ahora, fíjense en que la ecuación del plano es justo, tiene la forma que puse aquí. Un número, en este caso es 1, multiplicado por mi vector X. Luego, tengo otro número, que en este caso es 0, multiplicado por, perdón, mi componente Y. Y de ahí tengo otro número, que en este caso es 1, multiplicado por mi componente Z, ¿sí? El igual, y al otro lado tengo un número real. Entonces, esto de aquí tiene esta estructura, esto de aquí es la ecuación de un plano. Ahora, para dibujarle, pueden hacerlo a través del comando surf, pero para poder hacerlo con respecto al comando surf, necesitan poner una ecuación de manera que haya una variable dependiente y una independiente. Entonces, para hacer eso, hay que dejar a una de las dos variables solita en un lado de la ecuación. Entonces, solamente para dibujar la ecuación del plano ya se la expresa de esta forma, pero para poder dibujar lo que voy a hacer es despejar el z, y al despejar el z, yo ya le propongo como variable dependiente a esta y esta como independiente. Y por acá estará, digamos, más 0 por y, digamos así. Entonces, para yo dibujar, debería escribir esta ecuación, ¿sí? En el octave al menos, ¿sí? Cuando quiero dibujar en el octave. Entonces, eso fue lo que hice, ya miren, nuestra ecuación z igual a 3 menos x es la que está aquí, ¿no? Ya, ya, z igual a 3 menos x, y aquí estoy poniendo, para dibujar, miren, estoy aumentando sumando, claro, sumando es el 0, ¿no? Pero, estoy aumentando aquí para que justo el rato que dibuje a través del surf pueda vincular los X, los Y como pares ordenados que van a estar en el piso, y el Z como la altura hasta donde estarían los puntos que forman parte del plano. Este face color es para que el plano me dé, digamos, de color verde, por eso pongo aquí face color, es como quiero que sea el color de la superficie, y aquí estoy poniendo entre comitas del G para decir que quiero que el color verde. Si quisiera otro color, debería poner aquí entre comitas el inicial del color en inglés, tipo, por ejemplo, si quiero azul, tendría que poner aquí B de blue, ya, y así. Ya, pero no basta con que solo pongan esto por si acaso, sino que tienen que poner antes esta cosa, ¿no? Para mostrar o notar que quieren que la superficie sea la que tiene este color, ¿ya? Entonces, ahora recuerden que para dibujar con surf tenemos que hacer primero un mesh grid. Entonces lo que yo hice fue primero proponer que el dominio de mis variables X vaya desde menos 20 a 20, al igual que el dominio de mis variables Y. Para el dominio de estas variables independientes, que son independientes con respecto a la Z, que es la dependiente en esta ecuación que puse aquí. Entonces, el mesh grid lo que hace es como justo asociar las componentes o valores que puede tomar el X con los valores que puede tomar el Y, para que esos pares ordenados que corresponderían a los puntos que están en el piso, digamos, de mi gráfica, que para estar caracterizados tienen un par de números X y Y. Entonces, a cada uno de esos puntos que están en el piso les hace corresponder un respectivo Z, ¿no es cierto? Y así es como dibuja. Entonces, mi plano se genera con este comando surf, ¿ya?